El pasado 6 de enero nos visitaron los Reyes Magos y trajeron a muchos hogares pues juguetes para los más pequeños y bueno, pues ropa y otros elementos para los mayores, pero también muchos mayores, no olvidemos que siguen pidiendo juguetes. Yo recuerdo cuando era muy pequeña, mi padre se autorregaló el famoso Scalextric y aquella llegada del Scalextric fue todo un acontecimiento, pero yo sí que es cierto que era muy pequeña y no pude usarlo y participar en aquellas carreras que hacían entre mi hermana, que era mayor que yo, y mi padre, pues hasta después, hasta pasados unos años, ¿no? Y es eso, que siempre ha habido juguetes hechos prácticamente pues para mayores, ¿no? Juguetes de coleccionistas, y ese es el caso de las casas de muñecas, de las que precisamente queremos hablar en este inicio de programa, de este primer programa de 2026. Está documentado que Alberto V de Baviera regaló a su hija en 1558 una casita de muñecas que, por contra, encerró en una vitrina para que su hija no pudiera jugar con ella. Esa casa de muñecas, denominada también en alemán Puppenhaus, era una réplica de la propia residencia ducal que tenía Alberto V en Múnich, y precisamente allí, en esa residencia ducal, se perdió desgraciadamente en un incendio y no la conservamos, ¿no? Y se perdió unas décadas después de regalada. Estas casas de muñecas dan una visión única de la vida cotidiana, del momento en el que están hechas, ¿no? Y por lo general de esa cultura doméstica de otros siglos. Lo curioso es que precisamente es el cambio de función de estas casitas en miniatura, de haber sido objetos de coleccionistas, obras de arte, así consideradas, al paso a ser juguete para niñas, por lo general, es lo que acaba dando al traste con muchas de estas casitas de muñecas que desafortunadamente se han perdido porque han ido pasando de generación en generación, se han ido remodelando, se han ido estropeando con el paso de los años, ¿no? La casa más antigua conservada en Alemania es la Casa Tucher, que es de 1611, que hoy está en el Germanisches Nationalmuseum, y esta casa fue remozada en el siglo XVIII, ya con estilo rococó, pero en ese mismo museo se conservan 3 más de ese mismo siglo XVII, y entre ellas la mejor conservada, la más auténtica por así decirlo, es la Stromer Puppenhaus, fechada en 1639. Esta casa Stromer contiene todo el mobiliario de una casa burguesa del siglo XVII, con todas las dependencias nobles, las del servicio también, ¿no? Como también la bodega, en los pisos inferiores, ¿no? También tiene esas dependencias domésticas del servicio, y hasta tiene su propia colección de cuadros religiosos en miniatura, bueno, y también de cuadros de paisaje que decoran la zona, en la parte noble, ¿no? Por así decirlo, de la vivienda. En ese mismo museo alemán se conserva un pliego de 1631 donde Anna Köfferling, que era una mujer de Nuremberg, había ensamblado su propia casa de muñecas, que era de 3 plantas, y la exponía al público a cambio del pago de una entrada. La descripción de la casa, como explica la profesora Lydia Bayer, está en verso, en un extenso poema, y se acompaña también por una xilografía de la propia casa. El objetivo de esta casita de Anna Köfferling era educativo porque servía para precisamente el aprendizaje de la gestión
de cómo llevar, ¿no?, una casa para esas personas, esos niños y niñas que asistían para verla, ¿no? Otro aspecto que hay que destacar es que aunque siempre pensamos en las casas de muñecas como un invento inglés, no lo es. Las casas de muñecas surgen en Alemania, donde, pues precisamente en la ciudad de Nuremberg, de donde era Anna Koefelin, pues se daban principalmente unas escenitas, unos dioramas que eran de la cocina de la casa, ¿no? Iban a experimentar un extraordinario desarrollo durante el siglo XVII en Holanda. Vámonos ahora precisamente al Rijksmuseum de Ámsterdam, porque allí se expone la casa de muñecas de Petronella Ortmann, que era una viuda de un comerciante de sedas. Desde finales de 2025, en la web del Rijksmuseum hay una reproducción virtual de esta casita de Petronella Ortmann que tiene una introducción de la actriz Helena Bonham Carter. Pues en ella, en esa reproducción en 3D de la casa, podemos ver podemos movernos por las diferentes dependencias, ver cómo esta mujer contrató la labor de diversos artesanos para que trabajaran en ella, y vemos labores de cestería, objetos de cerámica en miniatura, tallas de molduras de los marquitos, ¿no?, de los cuadros que decoran la casa, realizados, ¿no?, perfectamente en miniatura. Vemos bordados en las cortinas, por ejemplo, ¿no?, en las colchas de la cama de la habitación principal, incluso una chimenea labrada en mármol de verdad. Y por supuesto, lo más espectacular es la labor de pintura, no solamente de esos lienzos en miniatura, sino la labor de pintura simulando pinturas murales en paredes y techos, incluso chino y cerise en los muebles. O sea, es una auténtica maravilla porque no le falta ni un detalle, ¿no?, a esa casa del siglo XVII. Incluso hay un pequeño tablerito de backgammon en miniatura. O sea, es que no, es para no perderse esa reproducción en 3D. Las más de 700 piezas que componen esta casita están hechas, como decimos, en los mismos materiales y por los mismos artesanos que las hubieran realizado a tamaño real. O sea, es una auténtica obra de arte. Esta obra está hecha a escala 1:9. Normalmente las casas inglesas posteriores del siglo XIX fundamentalmente están hechas a escala 1:12. Mientras los maridos creaban sus gabinetes de curiosidades, pues las mujeres alemanas y holandesas crearon en el siglo XVII esas casas de muñecas para exhibirlas a sus visitas, como auténticas obras de arte, que así lo eran, ¿no? Pero seguimos en la misma tónica. Nos damos cuenta de que estas obras, estas casas de muñecas, no se han considerado como tales obras de arte que eran, ¿no?, hasta que no han comenzado a investigarse. ¿Y quiénes las han investigado en fechas recientes? Mujeres. Mujeres como Constance Eileen King, Jet Pitzel-Domis, Melinda van der Ploeg-Fallon, por citar solo algunas de las investigadoras, pues, que han retomado el conocimiento de estas casitas de muñecas. Estas mujeres supieron apreciar en los años 80, 90, 2000, de los que son sus estudios, ¿no?, cómo estas casas eran un testimonio valiosísimo de esa vida cotidiana del siglo XVII, al igual que lo llevaban siendo desde antaño las obras pictóricas, ¿no?, que desde que pues, comienzan a interesar esos estudios sobre la vida cotidiana, pues se tomaban como modelos para conocer esa vida
cotidiana en profundidad. Y sin embargo, estas casas de muñecas pues no han sido objeto de estudio, ¿no? Hasta fechas, como decimos, pues bastante recientes. Damos paso ahora a la conservadora de museos, María José Molina Sierra. Adelante, María José, bienvenida a este primer programa del año. Hola Lourdes y hola a todos nuestros oyentes. Un saludo muy cordial a todos mis compañeros de programa, Mercedes, Carolina y a Tomás. Enhorabuena Lourdes. Como siempre, estos contenidos tan interesantes que trae a tu programa, la verdad es que son magníficos. Enhorabuena a mis compañeros, por supuesto, y muchas gracias, por supuesto, por invitarme. Bueno, hoy quiero hablar de una pintora española reconocida actualmente como una de las grandes figuras del cubismo, la artista María Blanchard. Bueno, aunque hoy María Blanchard es reconocida en España como una de las pintoras más interesantes del arte español del siglo XX, pese a ello, durante más de 40 años, María Blanchard desapareció del panorama expositivo. Aquí en España, después de su muerte, que acaeció en el año 1932, pasa mucho tiempo en el que no se oye hablar de ella hasta la década de los años 70 y sobre todo a partir de los años 80, cuando se empieza a rescatar un poco la figura de María Blanchard de este olvido. Y esto va a ser precisamente gracias en gran medida al trabajo de investigación de la conservadora del Museo Reina Sofía, María José Salazar, una de las mayores especialistas en la obra de María Blanchard en nuestro país, autora de una tesis doctoral sobre la artista y también autora del primer catálogo razonado de su obra publicado en 2004. Ella además ha sido comisaria tanto de la exposición antológica que hubo en el Museo Español de Arte Contemporáneo en el centenario de su nacimiento en 1981 y también de la exposición que se celebró en el año 2012 en el Museo Reina Sofía, 80 años después de la muerte de María Blanchard. Al hilo de la obra de María Blanchard, María José Salazar ha señalado en diversas entrevistas que María Blanchard fue una gran pintora. Una pintora que destacaba por su inteligencia y simpatía y que fue una artista con un gran potencial, a pesar de que la historiografía habla de ella siempre incidiendo en sus renuncias cuando hacía cubismo y en su enfermedad. Y es que María Blanchard tuvo una diversidad funcional provocada por una doble desviación de columna, que fue una enfermedad que arrastró toda su vida y que le va a marcar. Dice Salazar que de María Blanchard se dedican capítulos a su enfermedad, a su altura, a su cuerpo, a sus problemas físicos, mientras que el problema, en sus palabras, nunca fue ni su físico ni su altura, sino que fue mujer, y esto, en definitiva, según Salazar, fue lo que dificultó su vida y su obra. Bueno, María Blanchard, que en realidad se llamaba María Gutiérrez Cueto Blanchard, nació en el año 1881 en Santander, en el seno de una familia de librepensadores. Una familia con una trayectoria muy particular, ya que tanto su padre como su abuelo fueron fundadores de periódicos. Además de su familia, hay que decir, salieron grandes mujeres con trayectorias muy interesantes, como veremos. Y ella se forma en el Madrid academicista de principios del siglo XX de la mano de pintores como Emilio Salas. Y poco tiempo después viaja a París, en el año 1909, con una beca de la Diputación de Santander para aprender en la Academia Viti, donde conoce al pintor catalán Hermenegildo Anglada Camarasa, un pintor que influye bastante en su obra en esta etapa. Allí en París entabla una estrecha amistad con otra mujer artista, Angelina Belov, una joven pintora rusa que tiene un papel trascendental en la vida de Blanchard y que es una artista, la verdad, Lourdes, a la que merecería dedicarle un capítulo de nuestro programa, porque creo que arrojaría una información muy interesante. En esta primera etapa en París es cuando Blanchard entra en contacto precisamente con el cubismo. Va a ser también una etapa en la que viaja por toda Europa junto con Angelina Belov, que se va a convertir en su gran amiga, su confidente, y con ella, en un viaje a Bruselas, precisamente, conocen a otra pieza clave de este puzzle, la vida de María, que va a ser su otro gran amigo, el pintor mexicano Diego Rivera, con quien precisamente Angelina Belov comienza una relación fruto de la cual van a nacer un niño,
por cierto, pero bueno, esto ya es una historia que merecería otro capítulo también. Solo contarles que esta relación inspiraría años más tarde a la Premio Nobel de Literatura, la también escritora mexicana Elena Poniatowska, para su novela Querido Diego, te abraza Kiela. Bueno, en el entreacto a María se le termina el dinero y tiene que regresar a España, y lo va a hacer precisamente a mi tierra, a Granada, donde está su madre y su hermana. Su hermana Aurelia es una mujer catedrática de la Escuela Normal de Magisterio de Granada, muy interesante también, que lamentablemente fue fusilada en Valladolid al estallido de la Guerra Civil. Y a quien en estos últimos años la Universidad de Granada ha dedicado varios homenajes en una forma de reparar su figura. Bueno, tras la estancia en España de María, regresa a París en un momento en el que ya su pintura se acerca al estilo y a esa personalidad tan particular y tan característica que tiene su obra, y va a ser ahora cuando conoce a Juan Gris. Poco después, en 1914, María Blanchard regresa a Madrid con Diego Rivera y con Angelina Beloff, en un momento en el que Europa está inmersa en plena guerra, y va a ser ahora cuando pinta una de sus obras más importantes, La Comulgante. La Comulgante es un cuadro bastante inquietante en el que la protagonista es una niña el día de su primera comunión, una niña que va vestida de blanco, cargada de encajes, con velo, con adornos florales en el pelo, el característico limonero de los trajes de comunión, y que sujeta en cada mano un misal y una especie de bastón de flores. En esta obra inquieta sobre todo el rostro de la niña, que es un rostro pálido, como si fuese una máscara, que no es precisamente un rostro infantil. Inquietan también 4 ángeles que aparecen en el ángulo derecho, que pareciera que elevaran un cáliz, y son también bastante perturbadores los colores y el juego de perspectivas que crea la pintora en la obra. Sobre todo, destaca el color rojo del cortinaje que cubre todo el ángulo izquierdo del cuadro, y también destaca una tapicería roja del reclinatorio, de esta especie de capilla en la que se convierte en la escena del cuadro y que casi nos recuerda al escenario de una película de David Lynch. Bueno, esta obra que hoy podemos ver en el Reina Sofía y que se puede considerar su obra clave, define ya una forma de pintar en Blanchard. Yo destacaría lo que dice otro experto en la obra de Blanchard, el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, Eugenio Carmona, que dice de la obra de Blanchard que no deja de ser figurativa, pero que tiene que ser contemplada como si fuera abstracta. Este es el secreto de la pintura cubista, dice, y añade, leo textualmente, y esto no lo lograron el resto de los cubistas y sí María Blanchard. Bueno, un año más tarde, en 1915, se produce otro hito en la carrera de María Blanchard. Ella participa en la exposición de pintores íntegros, una exposición que impulsa Ramón Gómez de la Serna y que está considerada como la primera exposición cubista en España y el arranque de las vanguardias artísticas en nuestro país. En la exposición de pintores íntegros va a participar Diego Rivera y otro grupo de artistas, y va a ser una exposición que causa un revuelo enorme en Madrid, durísimas críticas a todos los pintores. Por supuesto, como no podía ser menos, también la obra de María se llevó su propia parte. Y una María que expuso su cuadro Mujer con abanico, un cuadro que fue muy mal recibido y que, unido a que había sido un año muy duro para ella, le hace tomar la decisión de marcharse definitivamente a París para no regresar nunca más a España. Tras su regreso a París se instala en Montparnasse con Rivera y con Angelina Beloff, y el hijo de ambos, un niño que por desgracia muere muy tempranamente, con un poco más de un año, y aquí María ya lo hace plenamente inmersa en el cubismo, y lo hace junto con otros artistas de la segunda generación de cubistas como Juan Gris o el escultor cubista Lipchitz, quienes forman ese entorno más cercano de la pintora. París estaba sumida en la Gran Guerra y María, que no tenía dónde caer,
Vivió en estos años, vive en estudios abandonados, compartiendo estudio y amistad con Juan Gris, con otros escultores, con otros artistas cubistas como Lipschitz, también con el futurista italiano Gino Severini. Y esta amistad es muy intensa, es una amistad muy fuerte. Trabajan mano a mano, de hecho la obra de Gris es muy cercana a algunos bodegones cubistas de María. Tanto es así que años más tarde, algunas de las obras de Blanchard de este periodo fueron atribuidas intencionalmente a Juan Gris. Incluso se asevera que la firma de María Blanchard fue eliminada para añadir la de Juan Gris, que era un pintor más cotizado. María Blanchard expuso en los siguientes años para importantes galeristas y son años en los que tiene un éxito que se traduce en una etapa de estabilidad económica. Las obras de este periodo llaman la atención del marchante más importante del momento, Rosenberg, quien la contrata en 1916 para su galería. En 1920, María Blanchard participa en el Salón de los Independientes con su obra La Comulgante, aquel cuadro que pintara 6 años atrás y que ahora que goza de éxito no tiene ningún problema en presentar. María es entonces extraordinariamente reconocida. Cuenta María José Salazar que la correspondencia entre Juan Gris y María confirma que Juan Gris le pedía siempre opinión. También recoge Salazar que al final de su vida, en una entrevista a Diego Rivera, cuando se le pregunta por su estancia en París y da su opinión sobre el cubismo, él responde que al margen de Picasso, que estaba fuera de toda órbita, la mejor artista cubista fue María Blanchard. Y también señala Salazar que cuando a Gerardo Diego se le pregunta por su visita a París y cómo conoce al grupo de autores españoles, él dice que María Blanchard era la artista que más la asombró. Le asombró el respeto de todos y que fuese considerada por su círculo como una igual. Tras su periodo cubista, María regresa a las técnicas figurativas, pero sin abandonar la aportación de las vanguardias y su referencia al cubismo. Avanzamos ya en el tiempo y nos encontramos en la década de los 20, cuando ella consolida toda su formación. Ahora, María va a generar un estilo muy personal en el que las figuras humanas son las protagonistas y en los que va a tratar temas muy variados, desde la maternidad. Pinta en esta etapa muchas obras con la temática de los niños, porque de hecho la infancia es un tema muy recurrente en la obra de María Blanchard. Trata también escenas costumbristas, domésticas, representa personajes trabajando, bodegones, desnudos. En definitiva, en estos años tiene un amplio repertorio de temas. Ella viaja, expone, tiene muchísimo éxito en Bélgica y sobre todo María Blanchard trabaja. Ella es una trabajadora incansable y en estos años va a sufrir una conversión al catolicismo. Bueno, ya les conté que ella viene de una familia de librepensadores, de tal manera que conforme su salud se va deteriorando, siempre bajo la influencia de diversas dolencias y continuas crisis de ánimo, ella se va sintiendo cada vez más cercana al misticismo y se refugia en la religión. Durante los últimos años de la vida de María Blanchard, ella va a trabajar no solo al óleo sobre tela, sino que también utiliza otras técnicas como el pastel sobre papel. Y aunque su estilo sigue siendo muy reconocible, las figuras de María Blanchard empiezan a desdibujarse. Vuelve a ciertos temas, como son las escenas familiares y domésticas, en unos años en los que, por cierto, tiene a su hermana y a sus sobrinos al cargo en París. Una dependencia que probablemente minó su salud mental y física. A María le falla el corazón y fallece en 1932 en plena actividad, aunque muy cansada por su enfermedad. Tras su muerte, la artista recibió varios homenajes en España, pero a pesar del éxito y de haber expuesto en grandes galerías de París y Bruselas, en este momento se inicia una temporada muy larga en la que Blanchard desaparece de las monografías dedicadas al cubismo. No se estudia su obra, no vemos mención alguna en los libros de texto a María Blanchard, sino que a lo sumo, como siempre, se habla o de su renuncia cuando hacía cubismo,
se le compara sistemáticamente con Rivera, con sus amigos Juan Gris, con Lipchitz, con Severini. Algo que es totalmente injusto, ya que, como insisten especialistas en la obra de Blanchard, María José Salazar, por ejemplo, Blanchard no fue a remolque de nadie. Ella llega primero en muchos casos. Otro investigador que también insiste en este aspecto es Eugenio Carmona, que ha señalado frecuentemente que Blanchard no fue deudora de nadie. Ella dice, dialoga con sus compañeros. Y bueno, entonces nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué no se reconoció la obra de Blanchard en España como la gran cubista que fue durante tanto tiempo? Y tenemos que esperar hasta entrado el siglo XXI para que su obra se viese reconocida en museos. Bueno, influyen varios factores. Por un lado, lo explica María José Salazar en diversas entrevistas. Tras la muerte de Blanchard, los familiares retiraron la obra de la autora de La Galería, con la idea quizás de proteger la obra de María Blanchard o con la intención de traerla a España. Pero una vez en la aduana resultó que los familiares no habían hecho debidamente la tramitación de la documentación, por lo que la obra queda retenida justo en un momento en el que estalla la Guerra Civil Española, tras la que vendría la Segunda Guerra Mundial, por lo que para el momento de la llegada de la obra de María Blanchard a España ya nos encontramos en los años 40, es un periodo en el que no existe un mercado del arte en España, lo que, unido a una disputa familiar que tuvo como resultado que la obra en ciertos casos terminara escondida debajo de alguna cama, como ha relatado María José Salazar, pues van a ser un cúmulo de circunstancias que, unido al hecho de ser mujer, que no nos olvidemos, pues no van a ayudar a que se reconociera su figura. Panamá Sinri, como ya he dicho, algunos de sus bodegones cubistas pues fueron intencionalmente atribuidos a Juan Gris, con quien compartía método de trabajo y lo que nos va a complicar aún más las cosas. Bueno, según explica Eugenio Carmona, todo tiene mucho que ver con el papel que juega el marchante teórico de arte alemán Kahnweiler. Kahnweiler era un judío que durante la Primera Guerra Mundial tiene que exiliarse a Suiza y pierde su galería con toda su obra. Después de la guerra, a Kahnweiler le toca empezar de cero y recuperarse, fundar de nuevo otra galería en París. Y de todos los pintores que formaban su círculo de pintores a los que él representaba, al que recupera más rápidamente es a Gris, con el que entabla una fuerte amistad. Bueno, Juan Gris muere muy joven y Kahnweiler, a partir de la muerte de Gris, idealiza y enaltece la figura de Juan Gris frente a una María Blanchard a la que califica como imitadora. En cambio, Carmona insiste en que María Blanchard y Gris van al unísono y que ella no imitaba, sino que ofrecía sus propias soluciones. Carmona dice también, a propósito de la obra de Blanchard, que a ella no solo la borran de la historiografía por ser mujer. En su opinión, a partir del año 1945, leo textualmente, se eleva el paradigma de lo abstracto como valoración del movimiento moderno, lo que se sumó a la emergencia de una sociedad neopatriarcal. Teniendo en cuenta que Blanchard asumió plenamente los ideales del cubismo después de la Primera Guerra Mundial, en esa segunda vida del cubismo, un cubismo de posguerra que Carmona cree que no ha sido valorado por los historiadores como debiera, unos historiadores que, según Carmona, deben de romper con los presupuestos que asumieron la presencia del elemento masculino dominante frente a la presencia seguidista femenina de María Blanchard. Con esta reflexión vamos ya a ir concluyendo para decir que hoy por hoy, afortunadamente, la obra de Blanchard es reconocida a nivel internacional y comienza a serlo en España en particular. Como suelo terminar, pues les animo a visitar la obra de Blanchard, consultar los interesantes contenidos que se encuentran disponibles en Internet. Tenemos joyas que están disponibles como la conferencia del 2023, María Blanchard, Pintura y Vanguardia en París, de la profesora Encina Villanueva, una conferencia que está disponible en el canal YouTube del Museo del Prado. También brillante la conferencia del 2024, Mujer a destiempo, que fue impartida por la escultora y activista Pilar Vicente de Foronda, una conferencia que está dedicada a María Blanchard como una actividad complementaria
a la exposición Maestras del Museo Thyssen. Y bueno, por supuesto, como siempre, genial, Eugenio Carmona y su charla Juan Gris y María Blanchard, una emancipación cubista para el Dallas Museum, todas disponibles en los respectivos canales YouTube de todos estos museos, enormemente recomendables, por supuesto. Y bueno, espero que les haya interesado este breve repaso de la obra de una mujer que permaneció durante tanto tiempo ignorada por la historia del arte. Espero que yo en alguna medida haya podido poner en relieve la importancia de María Blanchard en un contexto como fueron las vanguardias artísticas de principios del siglo XX, un contexto muy difícil para una mujer artista y que a ella le tocó vivir. Volvemos a oírnos el mes que viene, les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo y hasta entonces, como siempre, pues cuídense mucho. Pues muchas gracias, María José, por esa reseña de esta artista española, María Blanchard, y te esperamos en el próximo programa ya del mes de febrero, compañera. Está claro que las tecnologías están revolucionando todos los campos, también el de la historia del arte, y hay que decir que hace tan solo unos días el uso de la inteligencia artificial facilitaba la localización de una pintura sobre tabla del siglo XV cuya pista se había perdido en 1957. Así lo manifestaba públicamente la Fundación Zamorarte en su página web y decía que tras localizar cómo era esta pintura en una fotografía antigua, concretamente en el archivo del historiador del arte José Gudiol, que se conserva en el Instituto Ametller de Barcelona, en la famosa Casa Ametller, pues un investigador de la Fundación Zamorarte, Jaime Gallego, decide hacer la consulta de esa foto antigua del archivo Gudiol utilizando la herramienta Google Lens, ¿no? Que utiliza precisamente la inteligencia artificial. Y fue ahí donde, siguiendo los metadatos de las imágenes resultantes, pues que habían sido, por cierto, subidas por personas normales y corrientes, visitantes de un museo, supo que la obra perdida estaba en el Museo de Bellas Artes de Michel y Donald Damour, en la ciudad de Springfield, en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos. Esta tabla era la única que se mantenía no localizada hasta la fecha de un total de cuatro tablas que decoraban la iglesia de San Miguel de la localidad zamorana de Villalpando y que hoy, pues desgraciadamente, están dispersas. Las pinturas fueron mal vendidas para pagar unas obras de esa iglesia y desafortunadamente, como explica el investigador de Zamorarte, Jaime Gallego, solo podrían volver a casa uniéndolas en una exposición, ¿no?, que se pretende hacer, ¿no?, en una pequeña muestra de carácter temporal. Esa es la única manera temporal, desgraciadamente, pues de que volviesen a casa, ¿no? Queremos hablar en un próximo programa de las humanidades digitales, de qué son exactamente esas humanidades digitales, porque precisamente están muy relacionadas con este hallazgo, con esta noticia de la investigación que aplica esas tecnologías digitales que están a nuestro alcance, ¿no?, y de la importancia que están cobrando. Gracias a todo ese volumen de datos con que se incrementa Internet y que maneja la inteligencia artificial, gracias al aporte pues, de personas de a pie, están surgiendo avances en la investigación, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito literario el avance es increíble porque uno de los más conocidos avances en ese ámbito es la estilometría, que puede incluso descartar atribuciones de obras literarias a personas a las que estaban atribuidas pues erróneamente, ¿no?
Y además es interesante el hecho de que toda la sociedad podría ser, y lo es, partícipe de este conocimiento, ¿no? De esta construcción del conocimiento, de este incremento, ¿no? Del material tan útil para la investigación, ¿no? En nuestro caso, pues en el campo de la historia del arte. Me parece algo fascinante y creo que sería muy interesante hacer un análisis en profundidad de estas cuestiones. Damos paso ahora a la profesora Mercedes Páez. Adelante, Mercedes, ¿qué tema nos traes para este mes de enero? Hola, ¿qué tal, Lourdes? Un saludo a todos los compañeros y compañeras del programa y, como no, a quienes nos escucháis en este primer programa del 2026. Recuerdo que en el programa anterior os hablé de Grandma Moses, la abuelita Moses, una mujer que comenzó a pintar a los 70 años de edad. Como creo recordar que ya dije en ese momento, nunca es tarde para descubrir a ese o a esa artista que llevamos dentro, ¿verdad? No sé si en estos días de vacaciones lo habéis descubierto o no, pero bueno, igual sí, espero, supongo y deseo que sí. Bueno, pues hoy os voy a hablar de otra artista que descubrió el arte con cierta edad, en este caso con sus 50 añitos ya cumplidos. Os quiero hablar de Clementine Hunter. Su historia es digna de ser contada porque, además de ser mujer, era criolla y vivió en una plantación de Luisiana cuando aún la esclavitud permanecía latente en la memoria de los estadounidenses. Para situarnos, el estado de Luisiana se encuentra en la región sur de los Estados Unidos, en la costa del Golfo de México. Aunque no es la capital, pero su ciudad más grande y yo creo que la más conocida es Nueva Orleans. Yo creo que no es necesario explicar que Nueva Orleans es famosa por la música jazz, por su mezcla cultural única con influencias francesas, españolas, criollas y desde luego por ser escenario de muchas películas como la clásica Un tranvía llamado Deseo o Vive y deja morir, del agente 007, El expediente Pelícano, Entrevista con el vampiro, Déjà Vu, El ultimato de Bourne y cientos de películas más que no vamos a nombrar ahora porque estaríamos, yo qué sé, cuánto tiempo. El territorio que hoy en día es el estado de Luisiana fue una colonia francesa que luego pasó a estar bajo dominio español y al final fue adquirida por Estados Unidos. Hubo una numerosa importación de esclavos africanos durante el siglo XVII que llevaron su lengua y su cultura a estas tierras, lo que le da esa gran riqueza cultural, fijaos qué mezcla más maravillosa. Precisamente la artista que os traigo hoy, que era criolla, como ya he dicho, era nieta de un esclavo. Llamaban criollos a los descendientes de colonos europeos, sobre todo de aquellos franceses y españoles que ya habían nacido en la colonia, y a todos los africanos y caribeños, tanto libres como esclavos, que habían desarrollado su cultura propia. Su lengua criolla era una mezcla del francés colonial con las lenguas africanas e incluso con el español, que se desarrolló en las plantaciones del delta del Mississippi a partir del siglo XVIII. Y esta era precisamente la lengua que hablaba Clementine Hunter. Aunque parece que se desconoce con exactitud la fecha de su nacimiento, las fuentes coinciden en el año 1886 y su fallecimiento fue un 1 de enero de 1988. Nació en una plantación llamada Hidden Hill, conocida, por su mala fama, la verdad, conocida por las duras condiciones de la vida de quienes trabajaban allí. Se dice que precisamente fue esta la plantación que inspiró la conocida novela La cabaña del tío Tom,
escrita por Harriet Beecher Stowe y publicada en 1852. Como una crítica a las inhumanas condiciones de vida de los esclavos de las plantaciones, una defensa de las libertades y, por supuesto, inspiradora del movimiento abolicionista de los Estados Unidos. Recordemos que fue Abraham Lincoln quien proclamó la emancipación un 1 de enero de 1863, liberando a los esclavos, y se consolidó en la Constitución de 1865, quedando prohibida la esclavitud en todo el país, en todos los Estados Unidos. Pues bien, en esta época se desarrolla la vida de Clementine. Ya hemos dicho que parece ser que nació en 1886. Todo esto había pasado unos 20 añitos antes, chispa más o menos. Pues bien, nació, como ya hemos dicho, en la plantación llamada Hidden Hill, pero a los 15 años Clementine Hunter se trasladó a la plantación de Melrose, donde trabajó recogiendo algodón gran parte de su vida. Parece ser que solo fue a la escuela unos días. Hay fuentes que especifican que 10 días, vaya, unos poquillos días, por lo que jamás aprendió a leer ni a escribir. Y fue su marido, Emmanuel Hunter, un leñador que conoció en esa plantación de Melrose, quien le enseñó a hablar inglés. Como detalle de su dura vida, disculpad, se cuenta que en uno de sus embarazos, a puntito de dar a luz, llegó a recoger algo más de 35 kilos de algodón. Llegó andando a casa y entonces fue cuando pidió que le atendiera una matrona. Dio a luz y a los 2 o 3 días volvió a trabajar a la plantación. Imaginaros lo que era la vida de estas personas en esas circunstancias y lo que fue la vida de Clementine Hunter. Pues bien, precisamente cumplidos ya sus 50 añitos de edad, fue cuando Clementine Hunter comenzó a pintar utilizando unos pinceles y unas pinturas que un pintor había dejado en algún lugar de esa plantación. Podemos imaginarnos a Clementine sintiendo esa necesidad de expresar cómo era su vida en la plantación, al coger con sus propias manos esos pinceles y pinturas que había encontrado, puesto que, como ya os he dicho antes, no sabía leer ni sabía escribir. Su manera de expresarse era a través de la pintura. Se dedicó a representar escenas de la vida cotidiana de la plantación, a su gente recogiendo algodón, las bodas, los funerales, las cosechas, escenas donde se tiende la ropa o donde se está cocinando en un gran caldero al fuego, con una pintura plana de colores vibrantes y contrastados y con una representación espacial ausente de perspectiva y propia de la ingenuidad de quien aprende a pintar de forma autodidáctica. Su pintura está llena de vida, de movimiento, de personajes, de detalles. Su obra pictórica es una auténtica crónica de la vida en una plantación de la época, una memoria visual de su propia experiencia de vida. Se cuenta que Clementine Hunter vendía sus pinturas a 25 centavos o que incluso las regalaba. Desde luego no podemos decir que pintara por dinero. Pero fijaos qué curiosa es la vida. 2 años antes de fallecer, recibió el doctorado honorífico en Bellas Artes por la Universidad de Luisiana. Y ahora, tras su muerte, sus obras ya no se venden por 25 centavos, ¿qué va? Se venden por miles de dólares y se exponen, no ya en su humilde casita, como hacía ella, que por lo visto también cobraba unos 25 centavillos para ganarse un poquito la vida mostrando sus obras en su propia casa, sino que ahora se exponen en museos como el Smithsonian American Art Museum y otros tantos. Su obra es reconocida como una de las grandes artistas folk estadounidenses. Vivió en la pobreza y con unas condiciones de trabajo muy duras, pero podemos decir que ella supo convertir el sufrimiento en arte. Sin saber leer ni escribir, supo expresarse y supo contar su vida. Os invito a que busquéis sus obras en internet,
y que disfrutéis de su colorida e ingenua pintura llena de vida y de alegría a pesar de todo, a pesar de las circunstancias, a pesar de su sufrimiento, a pesar de la dura vida que llevó. Esto quizá os invite a disfrutar la vida, o más que la vida en general, cada pequeño momento de alegría que nos regala la vida. Y sobre todo, como ya os he dicho en otras ocasiones, que cojáis los lápices, los rotuladores, las pinturas que tengáis a mano, y si no las tenéis, pues compráis algunas que tampoco cuestan tanto. Y oye, ¿por qué no? Intentadlo, dibujar, pintar, intentad expresar qué sentís, vuestra vida, qué vivís, qué hacéis. Que igual encontramos nuevos artistas, ¿vale? Pues nada, disfrutad de la obra de Clementine Hunter, espero que os haya gustado su historia, que busquéis información sobre ella, conozcáis un poquito más y sobre todo y ante todo me despido con un enorme abrazo para todos y todas y hasta la próxima. Pues muchas gracias, Mercedes, por haber traído a Clementine Hunter, esta pintora criolla que es realmente un ejemplo de vida y de supervivencia y de creatividad, ¿no? Nos escuchamos en el mes de febrero, Mercedes. Hablando de mujeres artistas pertenecientes a minorías étnicas, queremos hablar hoy de un proyecto precioso con el que nos hemos topado, casi de casualidad, que ha sido llevado a cabo en varios años consecutivos por la Fundación Smithsonian en colaboración con la institución Ringling College, que es una institución dedicada al arte y el diseño. Se trata de varias historietas ilustradas sobre mujeres artistas que están ilustradas a su vez por ilustradoras muy jóvenes que pertenecen a esa institución del Ringling College, ¿no? Donde cursan estudios. Estos cuentos breves, ilustrados, bajo el título de Drawn to Art, repasan la historia de mujeres artistas como Chitra Ganesh, Miriam Shapiro, Judy Baca, Tiffany Shum, Esther Hernández y muchas más. Y el proyecto surgió para fomentar el conocimiento de la trayectoria artística vital y también para dar a conocer las reivindicaciones sociales de estas mujeres artistas, ¿no? Y por otro, también nace este proyecto para que otras mujeres, también artistas, se inspiraran en esas mujeres a las que tenían que ilustrar, ¿no? Unas mujeres, por cierto, jóvenes que actualmente pues estaban formándose, ¿no? Creando así pues una conexión entre ellas. Todas estas historias se pueden consultar en la página del Smithsonian American Art Museum. Damos paso ahora a la conservadora Carolina Verdejo. Adelante, Carolina, bienvenida a este nuevo programa. Cuando aparecen, los grandes artistas no son fácilmente reconocibles. Utilizan un nuevo lenguaje que tenemos que aprender. Comienzo hoy este programa con una de las famosas frases que se conocen de Dominique de Menil, coleccionista y mecenas de las artes, a la que quiero dedicar el programa de este mes de enero. De origen alsaciano, Dominique estudió física y matemáticas en la Universidad de la Sorbona de París y desde temprano pues mostró inquietudes por el mundo del arte y la cultura, lo que hizo que en un primer momento se trasladase a Berlín interesada por el cine, una ciudad en la que trabajó como asistente de guión en la famosa película El Ángel Azul de Joseph von Sternberg. Tras la ocupación nazi de Francia, Dominique emigró junto a su familia a Estados Unidos. En Nueva York visitaría los grandes museos y galerías de la isla de Manhattan, acompañada por el fraile dominico Marie-Alain Couturier, un gran defensor del arte moderno y amigo además de Marc Chagall.
Como anécdota, pues comentaros que en una de estas visitas, mientras Dominique se encontraba delante de una obra de Pierre Mondrian, intentando comprender la abstracción del artista holandés, el padre Couturier le dijo: puede que no te guste, pero es serio y tienes que tomártelo en serio. Los gustos particulares de Dominique y John de Menil, su esposo, marcaron una colección heterogénea, con una amplia tipología de objetos, entre los que se encuentran desde ídolos cicládicos, reliquias bizantinas, tótem africanos, hasta pinturas, esculturas e instalaciones de las vanguardias realizadas por artistas como Cézanne, Picasso, Braque, Magritte o Andy Warhol. Un retrato fantástico de Dominique, realizado por Max Ernst hacia 1931 o 1934, creo recordar, que se conserva en el Museo Fundación Menil en Houston, del que hablaremos después, es una de las primeras obras que el matrimonio adquiere para su colección. Y sobre este retrato contaba Dominique que tanto ella como John, cuando lo vieron por primera vez, les produjo un gran desconcierto. Y es que en aquel momento el surrealismo aún era un estilo desconocido para ellos. Si tenéis oportunidad de verlo en la página web de esta institución, este retrato representa el busto flotante de Dominique, alrededor del que figuran algunos fragmentos de concha sobre un fondo azul. Y en el perfil de Facebook de esta fundación he podido consultar que el matrimonio, cuando dejó París para huir a Estados Unidos, dejó este retrato en la ciudad de París. Y Dominique recordaba, ¿no?, que cuando volvieron a París posteriormente, tras la guerra, y vieron el cuadro de nuevo, gritaron, puesto que, como ella dice, para aquel momento ya tenían los ojos abiertos y ya conocían plenamente la corriente surrealista. El surrealismo, de hecho, iba a ocupar una parte importante de su colección y entre ellas, por ejemplo, podemos citar las obras del pintor belga René Magritte. Seguramente conozcáis la reproducida serie de 27 pinturas que lleva por título L'Empire des Lumières, el imperio de las luces, en el que se representa una casa en la oscuridad de la noche, iluminada tan solo por la luz artificial de una farola y la luz de una ventana, mientras que en contraste el cielo es de un claro azul diurno. Houston fue la ciudad donde finalmente fijaron su residencia y en la que llegarían a convertirse en auténticos adalides de la vida cultural y artística. En esta ciudad se encuentra la colección de Menil, en un museo inaugurado por la propia Dominique en 1987 y diseñado por nuestro arquitecto fetiche, el italiano Renzo Piano. Os tengo que confesar que es otro de mis edificios de museo favoritos y ojalá algún día pueda verlo físicamente, ¿no? Dominique había conocido a Piano en París en 1980 a instancias de Pontus Hulten, el que fuera director en aquel momento del Centro Pompidou en París, y le hizo el encargo de crear, en palabras de Dominique, un edificio que fuera pequeño por fuera y grande por dentro, en el que además la luminosidad, la luz natural, fuese la gran protagonista de la arquitectura. Para ello visitaron juntos el Museo de Arte Ein Harod en Israel, considerado el primer museo que usó la luz natural mediante el empleo de lucernarios para controlar la fuerte claridad del Mediterráneo. Un deseo, el de Dominique, que suponía todo un reto para el arquitecto, teniendo en cuenta que la luz solar directa dañaría la propia colección. Con objeto de proporcionar un ambiente y unas condiciones adecuadas a la conservación de las obras,
se puso en marcha un mecanismo para evaluar el comportamiento de la luz que le permitió crear una estructura denominada hoja hecha de ferrocemento de 25 milímetros de espesor, que se replicaría 300 veces para cubrir el edificio y tamizar de esta forma la luz y el calor, aunque los niveles de iluminación seguirían siendo altos y por tanto perjudiciales para la conservación de la colección. A fin de evitar el rápido deterioro de la misma, la exposición de las colecciones se realizaría de forma rotatoria. En 1992, Dominique vuelve a contactar con Renzo Piano para la creación de una exposición permanente dedicada a la obra de uno de sus artistas favoritos, Tombly, lo que daría lugar al pabellón Tombly, ubicado también en el entorno del Museo Colección Menil. Recientemente, aunque ya de hecho han pasado más de 10 años, el edificio de este museo recibió el prestigioso premio de los 25 años que otorga el Instituto Estadounidense de Arquitectos, un galardón que reconoce edificios que han resistido la prueba del tiempo, establecido en un mínimo de 25 años y que siguen siendo relevantes aún hoy en día. Hasta aquí este pequeño semblante de Dominique y de su museo, de la colección Menil en Houston. Y sin más me despido ya hasta el próximo programa con un cariñoso saludo para todos en este final de enero, un inicio de año que desgraciadamente ha comenzado de forma trágica en nuestra comunidad autónoma y desde aquí no quiero dejar pasar de expresar mi más sentido pésame a todas las víctimas, familiares y amigos de este terrible accidente sucedido en Adamuz. Un fuerte abrazo. Pues muchas gracias, Carolina, te esperamos ya en el mes de febrero. Hoy queremos terminar este primer programa de 2026 con una noticia que es la de la restitución a España de dos conjuntos escultóricos excepcionales de época romana, que son dos niños o bien niñas en bronce que intentan atrapar a sendos pichones y que son de una calidad extraordinaria. Han sido fechadas en el siglo I o II de nuestra era y tienen la particularidad de que dentro de lo que es su magnífico estado de conservación conservan incluso la pasta vítrea blanca que rellenaba los ojos, ¿no? Y que rara vez nos llega en este tipo de esculturas. Las obras han sido depositadas por la Policía Nacional en el Museo Arqueológico Nacional y habían estado expuestas en el Metropolitan Museum de Nueva York. Habían sido cedidas por su propietario desde 2012 y este propietario las había adquirido en subasta pública y se han podido recuperar precisamente gracias a la colaboración de este señor y tras una investigación policial de una denuncia que había realizado un ciudadano español en un tribunal suizo que alegaba que las piezas eran suyas. Este español decía que llevaban varias generaciones en su familia y que las había cedido para restaurarlas a un ciudadano suizo y a otro italiano que lo habían estafado. El italiano tenía conexiones con el tráfico ilícito precisamente de obras arqueológicas. Finalmente, confirmada ya su procedencia ilícita, el propietario estadounidense las ha cedido al gobierno español. Sin embargo, al hilo de este caso español, se ha reabierto otro debate, porque las piezas parecen proceder de la localidad de Lora del Río, en la provincia de Sevilla, con lo cual, el destino final del Museo Arqueológico Nacional, a priori, no parece el más lógico.
De hecho, la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ya ha manifestado su intención de elevar al ministro una petición formal de que estas piezas vuelvan a Sevilla en el caso de que se confirme que efectivamente proceden de un yacimiento de Lora del Río en Sevilla. Ya hemos hablado a lo largo de estos años de las voces favorables a la necesidad de descentralizar este tipo de depósitos procedentes del tráfico ilícito, porque en el ideario popular de España están varios casos que son muy significativos, entre otros la recuperación en época franquista, concretamente en el año 1940, de La Dama de Elche y La Inmaculada de Soult. Estas dos obras habían sido saqueadas por los franceses en 1813 y cuando se recuperan surge tanto en Elche como en Sevilla un sentimiento de frustración por no haber vuelto a esos lugares de orígenes de estas obras, ¿no? Sino que quedaron respectivamente en el Museo Arqueológico Nacional y el Museo del Prado. Pues bien, en todo este tiempo, Elche solo ha podido contemplar a su dama unos días en 1965, hace ya más de 60 años, y Sevilla volvió a ver a la Inmaculada de los Venerables en el marco que siempre la espera en la Iglesia de los Venerables en 2012 con motivo de la exposición Murillo y Justino de Neve. En estos casos, pues el tiempo juega en contra de esa devolución definitiva, porque mientras más tiempo pase, pues más difícil parece, ¿no?, que vuelvan a estos sitios, ¿no?, a Elche y a Sevilla. En la restitución de las obras que salen ilegalmente de sus países y que son devueltas a sus legítimos propietarios, como este caso que estamos hablando de estas dos esculturas presuntamente procedentes de Lora del Río, hay varias cuestiones que son fundamentales. Por un lado, la cooperación internacional entre instituciones es clave para la recuperación de estas piezas. La cooperación internacional es muy importante para combatir ese tráfico ilícito de objetos arqueológicos. De hecho, hace unos meses tocábamos el tema cuando hablamos, ¿no?, de las actividades clandestinas, de las organizaciones criminales que operan, ¿no?, cuando hablamos de la película La Quimera, que ponía de relieve precisamente esa actividad depredadora de los tombaroli, que eran esas mafias, ¿no?, que saqueaban las tumbas que no estaban aún descubiertas, ¿no?, por la oficialidad. Pero estas mafias no pueden acabar si no hay una conciencia social de que lo que te encuentras no es tuyo. Y bueno, también cuando prevalecen esas grandes riquezas, grandes fortunas, ¿no?, que se enriquecen por sostener ese mercado negro de arqueología, ¿no? Este señor, por llamarle algo, de Lora del Río, no es consciente de que el patrimonio que ha encontrado no es suyo, sino que es de todos. Y no es consciente de la importancia que tendría que revelase dónde exactamente encontró esas dos obras, porque seguramente procederán de una villa riquísima, ¿no?, y a decir por la importancia que tienen estas dos obras. Mucho tendría que aprender de ese niño de Granada que acaba de ser noticia porque había encontrado en el Coliseo un aureliano, una moneda de bronce, y la ha devuelto. Y las autoridades romanas y el director del Coliseo pues lo han agasajado, ¿no?, y a su familia, precisamente pues para concienciar de la importancia de la colaboración ciudadana en este sentido, ¿no?, en la protección del patrimonio. Estas obras concretas de las que estamos hablando hoy, estas dos esculturas romanas, cuando aparecen, se convierten en símbolos identitarios de su comunidad, de su localidad. Este hombre no es consciente de la importancia que tendría una excavación en ese lugar del hallazgo, donde se produjo ese hallazgo, que no sabemos ahora mismo dónde exactamente, pero por su mala acción, pues ahora
que han sido recuperadas, se abre otro escollo, que es ese, ¿no? Que probablemente jamás volverán a Andalucía, ¿no? A Sevilla, a Lora del Río, porque toda esa legitimidad, al haber salido incluso al extranjero, ¿no? De que estas piezas vuelvan a su tierra, pues se ha diluido completamente, ¿no? Y seguramente pues queden en Madrid como recuperadas para el patrimonio nacional. Hay casos cercanos que, por ser aspiraciones de comunidades pequeñas, pues pierden fuerza, pero no legitimidad. Recuerdo precisamente como en una visita a la localidad de Cabra, en la provincia de Córdoba, me comentaron en el museo local que la escultura del Mitra de Cabra, que no entró, por cierto, ojo, a través del mercado negro, ¿no? Fue una excavación, a diferencia de las obras de las que estamos hablando. Pues ese Mitra, del que ya hemos hablado en algún programa y que está ahora mismo dentro del museo, conservado por el Museo Arqueológico de Córdoba, pues estas personas del museo pensaban que tendría más sentido allí, en Cabra, ¿no? Porque es un símbolo para esa tierra, ¿no? En la tierra donde fue encontrado. Y además porque tenían un museo propio, como exige la legislación, con su vigilancia, con instalaciones que respetan la conservación de las obras expuestas y con todas las condiciones que requiere, ¿no? Una pieza de estas características. Tenemos hoy con nosotros a Tomás Sánchez Rubio, nuestro etimólogo de cabecera. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo ha arrancado este mes de enero? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, ante todo, muy contento de estar de nuevo aquí y además siguiendo con un tema tan interesante, ¿no? Que en parte has tratado otras veces en el programa y que la verdad pues es un tema que nos atañe a todos por cuanto se trata de la conservación y la protección de nuestro patrimonio. Pues sí. Enhorabuena por este programa número 39. Muchas gracias. Y bueno, particularmente ya las fiestas no quedaron ya un poquito lejanas a esta altura, pero lo cierto es que bueno, se le ha sacado provecho, como bien sabes, y empezamos este año con renovadas ilusiones con varios proyectos en mente, ¿no? Ahora mismo, como tú sabes, pues preparando este encuentro de jóvenes poetas, ¿no? Efectivamente. Exactamente, la segunda edición de Versos Alternos. De Versos Alternos. Que a muy 1 de marzo, pues Dios mediante, pues podremos contar con su organización y bueno, lleno de ilusión, la verdad. Pues deseando asistir a ese segundo Versos Alternos que ya se consolida como una plataforma, ¿no? Para dar a conocer a esos poetas y esas poetas jóvenes tan valiosos, ¿no? Exactamente. Pues yo quisiera traer aquí hoy, después de haber hablado de esto, del tráfico ilícito, ¿no? Y de la importancia que tiene la concienciación de la población, ¿no? De que estas obras, cuando nos las encontramos, no son nuestras, ¿no? Como este niño de Granada, ¿no? Que precisamente esa noticia la conocí a través de ti, ¿no? Y que bueno, que no hay que quedarse con las cosas que se encuentran, porque esos objetos, esa arqueología, ¿no? Ese producto de la arqueología no son nuestros, ¿no? Sino que son de toda la nación y de todo el mundo. Yo quisiera traer el caso particular hoy contigo de un grupo escultórico que es Orfeo y las Sirenas, que está hecho en terracota y que fue precisamente recuperado por la Brigada de Patrimonio de los Carabinieri en Italia y en coordinación pues también con la Fiscalía, en este caso de Manhattan, para un museo local, que es el museo de la localidad de Taranto, que es el llamado Marta, hace ahora ya 3 años. Este grupo escultórico, tras ser descubierto en los años 70 del siglo XX, pues había sido expoliado y había sido vendido precisamente, curiosamente, también a Suiza, ¿no? A través de Suiza, que parece que hay ahí un núcleo importante, ¿no? del tráfico ilícito de objetos arqueológicos, ¿no? Proporciona muchísimo dinero, ¿no? Sí. Este tráfico, la verdad. Pues curiosamente había sido expoliado y vendido a través de Suiza, como este grupito, ¿no? De que hablamos de presuntamente Lora del Río, y se recuperó, como digo, en 2023. Pues hay 2 teorías acerca del significado de este grupo. Están quienes
sostienen sus dudas acerca de que el personaje representado sea estrictamente Orfeo, porque es Orfeo con 2 sirenas, ¿no? El grupo escultórico. Y Angelo Bottini y Pier Giovanni Guzzo, en 1993, mientras este conjunto escultórico estaba en el Museo Paul Getty de Malibú, en California, pues publicaron un estudio del mismo en la revista Ostraca, donde apuntaban a esa procedencia tarantina, donde finalmente ha acabado al ser devuelto, ¿no?, este conjunto escultórico, y exponían lo inédito de la iconografía de estas sirenas solo con las extremidades inferiores de pájaro. Y ellos defendían, además, que era un poeta, porque procedería de un contexto funerario, sería un poeta de la zona vestido como Orfeo. Y por otro lado están los que sostienen que sí, que se trata de Orfeo estrictamente. En este caso, la administración sigue manteniendo esa identificación y no como la de un mortal vestido de Orfeo. Por ejemplo, Massimo Sana, el director general de Museos de Italia, tras haber sido recuperado, en la rueda de prensa, pues hablaba de que el grupo suponía no solamente un aporte arqueológico, sino también que había una nueva puerta de conocimiento de ese propio mito de Orfeo, ¿no?, con la sirena, y de ese mundo de ultratumba al que se refiere este pasaje, ¿no? En cualquier caso está claro que es una joya arqueológica, ¿no, Tomás? Uh-huh. No, efectivamente, vamos, es un grupo escultórico que es impresionante. Vemos que el paso del tiempo ha hecho mella, ¿no?, porque le falta digamos, determinados atributos. Parte de la cabellera. La cabellera, ¿no? El cuero cabelludo, la propia estatua que representa a Orfeo, o representa a un poeta caracterizado como Orfeo, ¿no? Que veremos después. Pues efectivamente le faltaría a lo mejor pues ese gorro frigio, ¿no? Si es el caso de Orfeo, en todo caso pues le falta también la cabellera. Y bueno, yo creo que sería interesante comentar pues el tema este de las sirenas, ya que nos aparecen ahí, porque efectivamente para el mundo clásico la sirena, tal como nos llegó a través de la Edad Media, pues no se representaba exactamente así, es decir, como un pez, que como se representaba en la Edad Media, sino más bien como mitad mujer, mitad pájaro, ¿no? Y bueno, podríamos comenzar diciendo, ¿no?, porque me gustaría centrarme, ¿no?, en esta idea de las sirenas, ¿no?, que esta palabra viene del griego, ¿no?, del sustantivo seiren, seirenos, que a su vez pasó al latín como efectivamente sirena, sirenae, ¿no? Una palabra femenina de la primera declinación. Y bueno, la etimología más aceptada para esta palabra sugiere un significado literal como las que atan o encadenan, metafóricamente a través de su canto. Y es que se relacionaría la palabra seiren con el sustantivo seirá o seiré, que sería la forma jónica, que significa cuerda. O también con el verbo eiro, aunque puede coincidir, o sea, no es una cosa excluyente, ¿no? Con el verbo eiro, que significa anudar o atar. Hay también, exactamente, ¿no? O sea, que son literalmente pues las que anudan, las que hacen un nudo y no te dejan escapar. Otras teorías la conectan el término con el púnico. El púnico es una variante de la lengua fenicia, muy cercana al hebreo antiguo, ¿no? Entonces hay quien lo pone en relación con esta lengua púnica muy antigua, ¿no?, con la palabra sir, que significaba canto, y también el término seiren, que tal cual se refería a una hembra que hechiza cantando. Digo hembra por no decir mujer, sino un ser, digamos, animal más bien, claro, de género femenino. Lo cierto es que en la mitología clásica se describían y se representaban en cerámica estas sirenas, en Grecia, como seres híbridos con cabeza o torso de mujer y cuerpo de ave. Un cuerpo de ave que las asimilaba a las aves de rapiña, ¿no?, puesto que tenían garras y alas.
Si te fijas en este grupo escultórico, pues aparecen con garras. Sí. O sea, el atributo que la asemeja a un pájaro son garras, ¿no? Y bueno, se supone que atraían a los marineros con un canto hipnotizador hasta llevarlo a la perdición. Y lo curioso es que mujeres pájaros, nos lo he dicho antes, de este tipo, de estas divinidades, mujeres pájaros, también aparecen incluso en la mitología egipcia, ¿no? Por ejemplo, la divinidad Ba, que es una mitad pájaro, mitad mujer, ¿no? Bueno, el caso es que llega la Edad Media y esta idea de sirena clásica parece que se fusiona con las figuras llamadas nereidas, que son unas ninfas marinas, y entonces a partir de ese momento, en los siglos 8 y 9, empiezan a aparecer estas mujeres que se identifican con el nombre de sirena, pero añadiéndole una cola de pez. De pez, claro. O sea, ya digo, por una mezcla con esas nereidas, ¿no? Otros personajes mitológicos femeninos, pero relacionados con el Asociados mar. al agua, claro. Y también en la Edad Media, pues, se vincularon a la muerte y a la música. E incluso hacia el final del medievo, ¿no? El comienzo del Renacimiento, aparece la sirena como símbolo de la vanidad, puesto que aparecen representadas como mujeres hermosísimas con cola de pez, pero a menudo representadas con un espejo y un cepillo para el pelo. No. Con el cual se acicalaría, y que me recuerdan la imagen de sirena que a veces veía yo de pequeño en los dibujos animados. La sirenita. Sí, de Disney. Sí, aparte, pues, ¿no? Pues en otros dibujos animados y eso de factura norteamericana, pues muy coquetas. Recuerdo, ¿no? Que aparecían así las sirenas de una forma cómica, ¿no? Como mujeres muy presumidas, ¿no? Y es muy curioso, por ejemplo, que en inglés, el inglés distingue entre, creo que se pronuncia así, siren, sería la mujer ave clásica, frente a mermaid, que sería la mujer pez. Es curioso, ¿eh? Sí, es cierto. Por ejemplo, la película basada en la historia de Disney, ¿no? O mejor dicho, la película de Disney, ¿no? Pues es The Mermaid, ¿no? O The Little Mermaid. Pues, ¿a ti qué te parece de las teorías? ¿Con cuál te quedas? ¿Con la de que es Orfeo estrictamente o que podría ser un poeta? A mí me parece más bonita, ¿no? La del poeta. Hombre, sería más bonito el pensar que efectivamente se refería a un poeta. Lo que pasa es que caracterizado como Orfeo. ¿Por qué no tal cual Orfeo? Bueno, porque yo creo que quizá nos da la clave el hecho de que una de las sirenas está llorando. Está llorando como notan Bottini y Guzzo, ¿no? Efectivamente, como explican estos dos investigadores, ¿no? Bottini y Guzzo, ellos piensan que es un poeta vestido de Orfeo, ellas con su característico gitón clásico, los apotígmatas, que cierran esa túnica. Y bueno, ellos afirman, nuestros investigadores, que están representadas de manera similar a unos paniskoi. Los paniskoi son también unos pequeños seres mitológicos griegos conocidos como los pequeños panes, que son versiones jóvenes y satíricas del dios Pan, ¿no? Espíritu rústico de los bosques, y entonces ellos le ven un cierto parecido, ¿no? A la representación esos de personajes. Ellos, ¿no? Él aparece también en su informe, ¿no? Ellos comentan que él está sentado en un clismos de respaldo amplio y curvado, es un sillón, una butaca, ¿no? Y que más que una lira, que sería lo que identificaría totalmente con Orfeo, pues parece que lo que lleva es lo que hoy llamamos cítara y los griegos llamaban kizara. La kizara o cítara actualmente se diferenciaba de la lira popular por tener una estructura más robusta y una caja de resonancia de madera, ¿no? Y bueno, y siguiendo con estas características, pues efectivamente, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Aparece una de esas figuras, ¿no? Con un brazo cruzado en el pecho y la otra mano en el mentón, simbolizando o pareciendo que está llorando, ¿no? Por tanto, claro, creo que asistimos efectivamente, como ellos dicen, a un contexto fúnebre, y sería un personaje
relacionado en vida con la poesía, o sea, sería un personaje real y esa sería su tumba. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues caracterizado como Orfeo, que representante, digamos, del arte musical, ¿no? Claro. En la época clásica. Yo creo, bueno, hablando de las sirenas, yo creo que valdría la pena recordar un bellísimo paisaje, ¿no? De las argonáuticas, de Apolonio de Rodas, ¿no? Donde cuenta las aventuras de Jasón y los argonautas, ¿no? Y entonces, pues, ahí aparece, por ejemplo, Orfeo, ¿no? Como con su canto apacigua a los animales y en este caso pacífico a la sirena, ¿no? Dice el pasaje bellísimo así, ¿no? Dice: por la mañana la nave pasa frente a la isla de Antemoesa, hogar de la sirena, hija del río Aqueloo y de la musa Terpsícore. Recordemos, Terpsícore es la musa de la danza. Dice: seres monstruosos, mitad mujeres, mitad aves, que con sus cantos atraen a los marineros y los hacen naufragar. Y añade en el verso siguiente, este es el capítulo 4 de las argonáuticas, y los versos 890 a 895, creo recordar, y él acaba diciendo: Orfeo con su lira interfiere el hechizo de la sirena. Un texto bellísimo. Precioso. Pues desgraciadamente, por todo esto, por esto de haber sido expoliados, pues al final nos tenemos que quedar con las teorías, ¿no? Lanzar teorías a ver si, bueno, algún día, ¿no? Puede conectarse con ese contexto funerario y bueno, surgieran algunos elementos más de este grupo escultórico y por fin pudiéramos saber si realmente es Orfeo en sentido estricto o bien un poeta, ¿no? Y desgraciadamente, pues lo que decíamos antes, cuando se pierde el contexto arqueológico, pues al final tenemos que pues un poco lanzarla, ¿no? Pues teorías con hipótesis, ¿no? y efectivamente, y no cerrar ninguno de las teorías. ¿Qué opinas tú de que estas obras sean devueltas a su localidad, como han sido en este caso a la localidad de Taranto, y no a un museo de estos grandes nacionales, ¿no? Por ejemplo, de Roma, ¿no? Que a lo mejor se podía haber devuelto. En Italia se está haciendo esto, ¿no? Se está abogando por que vuelvan a sus localidades de origen. Hombre, puede ser este un tema peliagudo y puede herir de diferentes sensibilidades. Habría quien diría, ¿no? que bueno, que los sentimientos nacionales se están diluyendo en favor de lo estrictamente local, del provincialismo, pero yo quisiera hacer una reflexión, y es que bueno, si sea como sea, si vuelven estas obras de arte, estos vestigios del pasado a su lugar de origen, pues no sería ni más ni menos que una forma de poner en valor localidades que hasta ahora habían estado fuera de los circuitos turísticos. O sea, una forma de revitalizar esas pequeñas, a veces pequeñísimas localidades en las que en su momento pues se descubrieron unos valiosos, muy valiosos vestigios del pasado. Pues o sea, sí. Yo creo que sería interesante llegar a esa reflexión. Pues muchas gracias, Tomás, por habernos traído hoy el mito de Orfeo a través de este conjunto arqueológico bellísimo de Taranto, ¿no? De Orfeo y de las sirenas, y bueno, te esperamos con más latín, más griego, ¿no? En el próximo programa del mes de febrero, y gracias siempre a ti por estas aportaciones que nos haces a nuestras raíces culturales griegas y romanas, como siempre en cada programa. Muchísimas gracias a ti. Bueno, sobre Orfeo podríamos hablar también, en fin, de la pérdida de Eurídice, de la anécdota con las Amazonas, tremendamente interesante, ¿no? En fin, lo dejaremos para otro momento, pero muchísimas gracias a ti, que haces posible con este programa, pues el acercar a los oyentes a lo valioso de nuestro patrimonio, no solo artístico, sino cultural
literario, mitológico, porque sin los clásicos nosotros no seríamos nada hoy día y merece la pena recordarlo. Pues sí. Pues nada, ¿qué más puedo decir? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que muchas Nos gracias vemos siempre a ti. Y hasta aquí llegamos hoy. Te esperamos en el próximo programa de Nitu Oculi, que será el número 40. 40, efectivamente, que siempre llevas la cuenta, pero eso ya será en el mes de febrero. Un saludo. Muchas gracias.